La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en esos días revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Hoy tenemos la dicha, el privilegio, la alegría, el gozo de darle a la trompeta el sonido certero. Le guste o no le guste a la cizaña, le guste o no le guste a los perros mudos, le guste o no le guste al infierno, le guste o no le guste al enemigo de las almas, nosotros estamos más que dispuestos a juzgarnos por la verdad. Nosotros estamos más que dispuestos a decir la verdad, pase lo que pase. Se derrumbe o no se derrumbe la casa. Nosotros estamos más, pero más que dispuestos a decir la verdad y enseñar la verdad claramente y sin rodeos. Porque, hermanos, si hay algo que nos tiene que quedar súper, pero súper claro en nuestras cabezas, en nuestras mentes, es que el que calla, otorga. Así como suena, mi estimado. El que calla, otorga. Y se convierte y se hace cómplice. Por lo tanto, aquí no estamos para darle el gusto a nadie. Aquí estamos sola, única y exclusivamente para decir la verdad, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, muera quien muera, caiga quien caiga. Esa es nuestra política, mi estimado. Esa es nuestra única y verdadera postura a seguir. Porque si hay algo que no queremos es ser cobardes. Porque Apocalipsis 21 dice que ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Y si queremos llegar al reino, necesitamos ser valientes y no tener una gota de cobardía en nuestros corazones o en nuestras mentes. Así que le damos una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están dispuestos a dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Así que nos sentimos felices, contentos. Hoy tenemos el tema número 380 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Es impresionante la cantidad de temas que ya hemos podido subir por la gracia maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que es realmente un gozo muy, pero muy grande para nosotros poder proclamar estas verdades que lamentablemente, lastimosamente, la mayoría no está dispuesto a hacerlo. Pero como Dios nunca estuvo con la mayoría, Dios siempre estuvo con la minoría, no tenemos ningún derecho a sentirnos
desgraciados, ni infelices, ni nada por el estilo. Al contrario, es totalmente a la inversa, porque a lo largo de la historia siempre Dios estuvo con la minoría y nunca con la mayoría. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, estamos entonces listos, hermanos, para comenzar un programa más de la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13, segunda de Crónicas 30:30. Perdón, segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Esos son nuestros jefes. Y también le podemos agregar un jefe más. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Ese también es otro jefe extraordinario. Primera de Pedro 4:11 es súper clave. Ese tiene que ser también no candidato a la jefatura, sino jefe automático. Es realmente espectacular. Entonces le dimos o le damos la bienvenida a 6 jefes para que realmente podamos evitar caer en herejías terribles. Porque, hermanos, el diablo en ese sentido está ganando muchísimo, pero muchísimo terreno. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos para comenzar la programación de esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Perdona nuestros fracasos, perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus, que podamos realmente ser fortalecidos por ti. Bendice la programación de esta noche, que pueda realmente llevar el visto bueno del cielo, que esto pueda correr y esparcirse y diseminarse por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan conocer estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Oh Señor, ten compasión de nosotros, perdona nuestras reincidencias también, y que tu bendición nos acompañe. Oramos por todos aquellos hermanos que no le conocemos, que por predicar tu palabra están sufriendo algún tipo de persecución, que tú seas con ellos mucho, pero mucho más que con nosotros, porque te necesitan bastante. Oh Señor, oramos también por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que el mensaje corra, para que tu palabra pueda causar un impacto muy especial en las mentes y en los corazones de las personas. Oh Señor, gracias por todo y acompáñanos, porque te pedimos todo en el precioso
y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos y preparados entonces para comenzar una programación más en esta ocasión. Es realmente un gozo enorme para mí poder predicar la palabra de Dios a través de esta plataforma y beneficiar a la mayor cantidad de gente posible a través de estos temas. Muy bien, vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Qué hermoso que es predicar la palabra de Dios como el profeta Isaías lo dice. Muy bien, ¿qué significa comezón de oír? El propósito del tema de hoy es responder esta pregunta. ¿Qué significa comezón de oír? Ese es el propósito del tema de esta ocasión. Muy bien. Y vamos a ver el texto clave. El texto clave aparece acá. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Vamos a buscar ese pasaje, porque ese pasaje es la columna que va a sostener todo lo que vamos a presentar en esta ocasión. Segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí aparece el texto clave, el texto que se convierte en columna vertebral de todo el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Entonces, lo primero que tenemos que responder es: ¿qué significa comezón de oír? ¿Qué luz potente arroja el don profético en relación a este versículo? ¡Qué lindo, hermano! Lo que vamos a ver ahora es espectacular. Noten, hay una cita, gracias a Dios por el espíritu de profecía. ¿Cuánto tenemos que agradecer, hermanos? Porque realmente es una riqueza indescriptible. Y hay una cita de la señora White que arroja una luz potentísima sobre este versículo 3 y 4, pero específicamente este versículo 3. Y esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 402. Hermosura de hermosura. Y noten, hermanos, lo que dice. El apóstol Pablo no se refiere aquí a la oposición de los impíos. Tremendo detalle. ¿Qué dice? El apóstol Pablo no se refiere aquí a la oposición de los impíos. O sea, este versículo 3 no tiene nada, pero nada que ver con la oposición de los impíos.
Sáquense eso de la cabeza porque no tiene nada, pero nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sigue diciendo la cita bomba que tengo acá. El apóstol no se refiere aquí a la oposición de los impíos, y ahora viene la bomba, sino a los profesos cristianos. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿A quiénes se refiere el versículo 3? A los profesos cristianos. Quiere decir entonces que aquí, debajo de este versículo 3, tenemos que poner una flechita y poner una P y una C. ¿Por qué? Porque esta P significa profesos y esta C significa cristianos. Noten, hermanos, se refiere a quiénes? A los profesos cristianos. Ahora, estos profesos cristianos tienen cinco características. Y anoten esto. Estos profesos cristianos tienen 5. Miren mi mano. Vamos a acercar acá mi mano a la cámara. Mi mano acá tiene 5 dedos. Esos 5 dedos equivalen a las 5 características que poseen los que tienen comezón de oír. Y esto es espectacular, mis amados. Es realmente tremendo. Noten. Primera característica. Dice, a los profesos cristianos que han hecho de sus tendencias su guía. ¡Qué tremendo, hermano! Acá aparece, han hecho de sus tendencias su guía. Noten esta palabrita. Estas dos palabritas son claves. ¿Han hecho de qué? De sus tendencias su guía. O sea, ellos se guían más bien por sus tendencias pecaminosas que por la palabra de Dios. ¡Qué tremendo ese detalle! Noten, entonces, ya tenemos una de las 5 características de las personas que tienen comezón de oír. Entonces, aquí está la característica número 1. Pasemos ahora a la característica número 2. Sigue diciendo la cita. Y que han sido esclavos por el yo. ¡Qué tremendo! Entonces subrayamos esta palabra y esta palabrita. Noten, otra característica de las personas que tienen comezón de oír es que son esclavos de ¿qué? Esclavos del yo. O sea, están esclavizados por un egoísmo satánico, terrorífico, y que les va a llevar nada más y nada menos que a nadar en ese lago de fuego y azufre de Apocalipsis 19. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Muy bien, ya tenemos entonces 2, 1 y 2. Ahora pasamos a la tercera característica. Dice, los tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados. ¡Qué bombazo, mis amados, tenemos acá! ¿Qué dice?
Los tales están ansiosos o deseosos de que, de oír, noten, solo, subrayen esta palabra solo aquello que no tenga nada que ver con reprender los pecados de la gente. O sea, los que tienen comezón de oír solamente quieren escuchar prédicas amorosas, prédicas cariñosas, prédicas que les lleve a ellos a deleitarse en enseñanzas positivas, enseñanzas lindas, doctrinas hermosas, bien adornadas, pero nada de reprensión, nada de condenar los pecados abiertos. No, nada de eso. Sola, única y exclusivamente ellos quieren escuchar a aquellos predicadores que no reprenden los pecados de la gente, que no condenan la moda, el maquillaje, el café, el mate, y la lista puede ser más larga de lo que nos imaginamos. Oh, mis amados, qué tremendo. Entonces, hasta aquí ya tenemos tres características de quienes, de aquellos que disfrutan del comezón de oír. Noten, otra característica más, la número 4, esta que está acá. Noten, se ofenden por las palabras de los fieles siervos de Cristo. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cuál es la característica número 4? Se ofenden por las palabras o las predicaciones de los fieles siervos de Jesús. ¡Qué característica más espectacular tenemos acá! Noten, ellos se ofenden, y no solamente se ofenden, sino que también disparan sus metralletas, disparan sus fusiles hacia ese predicador fiel. O sea, en otras palabras, aquellos que salieron de los lomos de Micaías o de Juan el Bautista o del propio Jesús, nunca, pero nunca van a ser del agrado de estas personas que tienen esta característica pero tan diabólica. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Y ahora nos toca ver la característica número 5 que aparece aquí. La característica número 5, ¿cuál sería? Y escogen a los maestros que los alaban y lisonjean. ¡Qué impresionante! Ahí tenemos la característica número 5. ¿Cuál es la característica número 5? Son hombres y mujeres que les agrada, que se deleitan cuando una persona les elogia. Por más hipócrita que sea, eso no importa. Si la persona es hipócrita o no, eso es detalle. Eso no tiene ningún peso. Lo importante es que sus oídos se deleiten escuchando una clase de música pero tan agradable como son los halagos. Qué tremendo, hermano, lo que estamos teniendo acá. Entonces,
Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las 5 características de un individuo, de un profeso cristiano, sea hombre o mujer o joven, no importa la edad, que tenga comezón de oír. Aquí, estas 5 características son clave. Hay algunas más, pero con estas 5 ya es más que suficiente para que podamos tener una idea bien, pero bien clara de lo que significa tener comezón de oír. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Ahora, quiero decirles que hay un versículo que ahora tenemos que ver de una persona, o mejor dicho, un grupo de personas en el libro Hechos de los Apóstoles que tenían comezón de oír. Noten un poco. Vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 21. Entonces, ustedes, si quieren armar este tema y predicarlo después, que ojalá que lo hagan, a este versículo 3 que está acá, al lado de este versículo 3, al lado mismo, ustedes pueden colocar Hechos 17, Hechos 17, 21, al lado de este versículo 3. En su Biblia, como si fuera una concordancia, ustedes colocan Hechos 17, 21, que está emparentado con este versículo. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 21 y dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Noten lo que dice: en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír, ahí está, algo nuevo. Qué tremendo, hermano. Este versículo arroja luz sobre 2 de Timoteo 4:3. Tiene mucha, pero mucha relación. Ahora, se puede demostrar bíblicamente que durante todo el Antiguo Testamento existieron miles de supuestos cristianos que tenían comezón de oír. O sea, no crean ustedes que el comezón de oír existió solamente en la época en que nosotros vivimos. No, comezón de oír existió desde que Caín le mató a su hermano Abel. Desde que Caín le mató a su hermano Abel, desde ahí ya comenzó el comezón de oír. Y ahora lo vamos a demostrar. Noten, vamos a mirar otra vez la pizarra, porque aquí ustedes pueden darse cuenta que aquí tenemos una ametralladora de versículos. Noten, aquí está. Todos estos que ustedes ven acá en esta columna son del profeta Jeremías. Y estos dos que están acá son del profeta Isaías. Entonces, vamos a comenzar con 13:10 de Jeremías.
Vamos a ver ese pasaje. Vamos a buscar Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículos 10 y 11. Noten lo que dice. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, ahí está, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero noten qué pasó. Según la última parte del versículo 11, ¿qué dice que pasó? Pero no escucharon. ¿Y por qué no escucharon? Porque tenían esta enfermedad maldita y satánica llamada comezón de oír. Entonces, ahora saltamos a Jeremías 35. Jeremías 35. Jeremías capítulo 35, versículo 14 y 16. Noten lo que dice. Primero el 14 y después automáticamente saltamos al 16. Dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y noten cómo termina: y no me habéis oído. Versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero, acá viene el pero este pueblo no me ha obedecido. Ahí está. Otro pasaje que demuestra lo mismo. Ahora, 22:5. 22:5, busquemos a continuación. 22:5 dice así: mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. ¡Qué tremendo, hermano! También tenemos 11:10. Vayamos ahora a 11, verso 10. Dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron, ¿qué dice? Escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. Noten, hermanos, qué tremendo lo que dice. Ahora nos toca 6:19. 6:19. Capítulo 6, versículo 19. Dice así: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Y noten por qué. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Otro pasaje que se puede decir que está emparentado con 2 de Timoteo 4:3 y también Hechos 17:21. Ahora, 29:19, siempre del profeta Llorón. 29,
29:19 dice así: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. ¡Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá! Se dan cuenta cómo el común denominador se repite vez tras vez. Ahora, 17:23. 17, verso 23 dice así: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. 25:4, y después saltamos al 7. 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni tampoco inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Saltamos al 7. pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con las obras de vuestras manos para mal vuestro. ¡Qué tremendo! Y ahora sí pasamos a Isaías. Isaías 30. Todos estos eran del mismo Jeremías. Ahora vamos a Isaías capítulo 30, versículo 9. Tremendo pasaje. Dice así: porque este pueblo es ¿qué? Es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¡Qué impresionante, mis amados! Y 42:20. Vamos a ver qué nos dice 42:20. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Perdón, hermanos, perdón. Acá hubo un error. No. Aquí me equivoqué. Aquí tengo que reconocer que me equivoqué. No, este versículo no calza. Vamos a borrar este versículo. No, acá reconozco que hubo un error de mi parte. No, hay que tachar este pasaje porque ahí se está refiriendo a otra cosa. No. Acá hubo un error involuntario. Entonces, Isaías 39 sí, pero 42 no. Ese no calza. No. Un error de mi parte, pero ya se borró. Así que ya está solucionado. Entonces, aquí tenemos todos estos pasajes que están acá. Todos estos están emparentados con 2 de Timoteo 4:3. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿con qué animal le compara el salmista a los que tienen esta característica? ¡Qué linda pregunta! ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios, la Biblia, en este caso el salmista, le compara a los que tienen comezón de oír con un animal? ¿A qué animal se refiere? Vamos a buscar. Salmo 58:4. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que se viene a continuación! Vamos a buscar ese pasaje. Salmos 58:4. Ahí dice así el versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo, son
como el áspid sordo que cierra su ¿qué? Su oído. Noten, hermanos, qué impresionante. ¿Con qué animal, con qué bestia se le compara a los que tienen esta característica de comezón de oír en la iglesia? Con la serpiente. ¡Qué impresionante, hermano! Pero eso es demasiado fuerte. Pero está escrito y no se puede sacar de allí. No se puede borrar. No se puede tapar el sol con un dedo. ¡Qué tremendo, hermano! No se olviden. Y Salmo 58:4 dice que los que tienen comezón de oír son como la serpiente venenosa. ¡Qué tremendo, hermano! Noten hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿qué otro sinónimo tenemos para comezón de oír? Noten, esta cita que les voy a leer está sacada de una matutina que se llama Exaltemos a Jesús, página 207, y dice así: el apóstol declara que en los últimos días, está comentando está comentando. Dice, el apóstol declara que en los últimos días los hombres, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y ahora viene, porque quieren escuchar cosas halagüeñas. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que dice! Noten, ¿a qué equivale comezón de oír? Comezón de oír equivale a cosas, vamos a poner acá, a cosas halagüeñas. Noten, hermanos, qué tremendo. Comezón de oír o cosas halagüeñas es una y la misma cosa. Ahora, tenemos algunos versículos que calzan con esto. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 13. ¡Qué espectacular lo que se viene, hermano! Noten, Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Noten, Ezequiel capítulo 13, versículo 22, hermano. Este pasaje calza pero a la perfección. Dice así: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. ¡Epa! Noten lo que dice: al cual yo no entristecí. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es impresionante. Y fortalecisteis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino. Noten, infundiéndole ¿qué? Infundiéndole ánimo. ¡Qué impresionante, hermano! Yo anhelo que me dé un infarto. Hermano, yo anhelo cuando yo leo este versículo 22, anhelo un infarto, un ataque al miocardio. Hermano, qué impresionante. Eso quiere decir entonces que no contento con estas 5 características,
como si fuera poco, el versículo 22 tira más leña al fuego. Porque, hermano, el versículo 22 dice que entristecieron con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Noten, Dios mismo está diciendo. Noten hasta dónde llega la gravedad del caso. Esto es más grave de lo que nos podemos imaginar a simple vista. ¡Qué tremendo! Pero la cosa no termina acá. Al versículo 22 de Ezequiel 13, porque ahí estamos, tenemos que casarle con el versículo 10. Noten lo que dice el versículo 10 de Ezequiel 13. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que los que tienen comezón de oír, que es lo mismo que escuchar cosas halagüeñas, eso se convierte en una mentira y en un engaño según Ezequiel 13, 10 y 22. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, unamos esto a Daniel 11:32. Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32. Otro pasaje que calza a la perfección. Y dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermano, esa palabra lisonja es lo mismo que esto. Es lo mismo que cosas halagüeñas. Es la misma cosa. O sea que el versículo 32 de Daniel 11 está súper emparentado con Ezequiel 13, 10 y 22, pero principalmente con el 22. Mucha relación hay acá. Ahora, Salmo 55, 21. Vamos otra vez al salmista. Salmo 55. Salmo 55, versículo 21 dice así. Noten, hermanos, este versículo es tremendo. Los dichos de su boca son más blandos que la manteca. Noten, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Noten, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¡Qué impresionante este pasaje! ¡Qué lástima que no tengo tiempo para sacarle el jugo a este versículo! Pero, hermano, ustedes no tienen ni idea de lo mucho que hay. Dentro de este versículo 21 hay muchísimos detalles súper sorprendentes. Pero noten lo que encontramos también en Romanos. Vamos a Romanos 16.
Romanos 16. En el capítulo 16 de Romanos nos vamos a encontrar con otro pasaje que sigue el mismo hilo de los versículos anteriores que ya leímos, comenzando con Ezequiel 13:22, Daniel 11:32, Salmo 55:21 que recién leímos, y ahora nos toca el versículo 18 de Romanos 16, que prácticamente dice lo mismo. Y noten cómo aparece, versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Porque tales individuos, o sea, los que tienen esta característica, no son siervos de Jesucristo. Y si no son siervos de Jesucristo, ¿siervos de quiénes son? Son siervos de Satanás. Noten, sino a sus propios vientres. Y ahora viene. Y con suaves palabras. ¿Y qué dice? Y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. ¡Qué tremendo, hermano, esto! Noten, con suaves palabras. Esas suaves palabras es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto, y que lisonjas que aparece en Daniel 11, verso 32. Qué impresionante, hermano. Estos son pasajes demasiado espectaculares. Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente: los que tienen comezón de oír, ¿pueden ser salvos? Alza tus ojos, página 132, responde esta pregunta. Dice: la salvación de los seres humanos significa mucho más de lo que la mayoría imagina. Tremendo, noten lo que dice. Acá viene la bomba, hermano. Noten, agárrense. Significa que hemos de elegir el camino de Dios antes que nuestros propios caminos. ¿En qué significa la salvación? La salvación significa olvidarnos de nuestros propios caminos y elegir sola, única y exclusivamente el camino de Dios. Y ahora viene: el Señor no puede salvar a los hombres mientras estos rehúsen oír, ahí está, los reproches y advertencias que les envía. Más fulminante imposible, hermano. Esta es una ametralladora demasiado potente. Noten, hermano, alza tus ojos, página 132, dice claramente que los que tienen esta característica, o sea, estas 5 que aparecen acá y más incluso, no pueden llegar al reino de los cielos. Es clarito, hermano, te estoy corroborando, te estoy comprobando de una manera súper, pero súper clara. Ahora, si tú quieres destrozarme a mí porque no te gusta, eso ya es otro tema. Pero nadie va a poder decir de que claro no está. Ahora, ¿cuáles son los 3 enemigos espirituales
de los que tienen comezón de oír. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 577 del capítulo 33. Capítulo 33. Dice: los que no quieren aceptar las claras verdades de la palabra de Dios están siempre buscando fábulas. Ahí está. Pero ¿qué clase de fábula? Agradables. ¿Qué propósito tienen que tener esas fábulas agradables? Que tranquilicen la conciencia. Subrayen ese detalle, porque ese detalle también puede ser un causante de un infarto al miocardio. ¡Qué impresionante, hermanos! Y ahora viene: mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad, la doctrina presentada mayor es la aceptación de que gozan. Noten qué tremendo. Aquí está. Acá está. Noten esta bomba, hermano. Aquí está otra bomba tremenda. Aquí están los tres enemigos de los que poseen esta característica diabólica. ¿Cuáles son los tres enemigos? La espiritualidad. O sea, no son espirituales. Les encanta hablar de política, de fútbol, de deportes. Les encanta hablar de economía. Les encanta hablar de negocios donde ellos van a poder ganar cifras bastante, pero bastante jugosas. Eso sí les encanta. Pero dedicar tiempo a conversar con una persona que sea espiritual, no. Eso es muy incómodo. Ese es uno. Número dos, la abnegación. No están dispuestos a ser abnegados. No, cuanto menos abnegación practiquen, mucho, pero mucho mejor. Y número tres, no están dispuestos a poseer esta característica tan hermosa. Pero para ellos no es tan hermosa que digamos, que se llama humildad. ¡Qué tremendo, hermano! Como dice el profeta Isaías, el corazón de Dios es el segundo lugar donde Dios habita. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, ¿y qué? Y humilde de espíritu. Noten, hermano, quiere decir entonces que, según Isaías 57:15, este grupo de personas no solamente no tiene esta característica, y al no tener esta característica, no poseen la presencia del santo y sublime en sus ¿qué? En sus vidas. Y yo no estoy inventando, hermanos, porque Isaías 57:15 lo corrobora. Ahora, ¿sabían ustedes que Satanás les hipnotizó a todos los que tienen comezón de oír? ¿Sabían ustedes que los que tienen comezón de oír es porque Satanás los hipnotizó? ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar.
Testimonios para la iglesia, tomo 8. Página 309, acá se viene el bombazo. ¡Qué fulminante es esto! Dice, la influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar que fábulas agradables. ¡Qué tremendo, hermano! Acá está la bomba. Noten, acá está esta bomba. ¿Serán qué? Hipnotizados por su majestad satánica. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! ¿Serán qué? Serán hipnotizados por Satanás. Y como fueron hipnotizados por Satanás, entonces ahora ellos recurren ¿a qué? Ellos recurren a lo que dice este versículo 4, que son las fábulas. Fábulas agradables y que tranquilicen lo máximo que se pueda las conciencias. Qué impresionante, hermano. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué espectacular sería. Ahora, ¿a cuál de los terrenos en la parábola del sembrador equivale los que tienen comezón de oír? ¿Sabían ustedes que en la parábola del sembrador aparece también los que tienen esta característica? Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Sí, dice así. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó, noten otra vez oír, oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Luego tropieza. Quiere decir entonces, número 1, que los que tienen esta característica no van a soportar la ley dominical. Los que tienen estas 5 características están descartados para recibir el sello del Dios vivo y mucho menos para soportar la persecución terrible que se viene como fruto de la ley dominical, primero nacional y después universal. Descartadísimo, exageradamente descartado. Ahora, noten lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 126. Dice así: esta clase está dominada por los sentimientos. Noten, quiere decir entonces que acá tenemos que poner una característica más. Sería la característica número 6. ¿Dominada por qué? Dominada por los sentimientos.
¿Qué quiere decir dominada por los sentimientos? Yo te pregunto, hermano, ¿qué significa que esta gente está dominada por los sentimientos? ¿Saben qué significa dominada por los sentimientos? Que no tienen una gota de fe. No tienen una gota de fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo contrario de los sentimientos. Entonces, quiere decir que si esta gente está dominada por los sentimientos, no tienen fe. Por lo tanto, no pueden avanzar por la fe. No pueden. No pueden seguir a Cristo por la fe donde quiera que el Cordero vaya. No pueden hacer eso porque no tienen fe y están dominados por sus sentimientos. Sigue diciendo, cierran los ojos ante sus propias imperfecciones. ¡Qué tremendo! Otra característica más. Cierran sus ojos, sería característica número 7. Cierran sus ojos ¿a qué? A sus imperfecciones. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Noten cómo crece. En lugar de disminuir, las características van creciendo. Porque comenzamos con 5 y ahora ya tenemos 7. Qué tremendo, hermanos. Dice, aunque su conciencia les diga que las palabras habladas por los mensajeros de Dios son verdad, no escucharán. Ahí está. Noten, hermano, aunque su conciencia le diga, mira, lo que ese predicador está diciendo es la verdad, pero como el sueño de ellos es tener una conciencia cauterizada, entonces ellos aspiran a conseguir eso. Se ofenden a causa de la palabra y renuncian a la verdad. Ahí está. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que aquellos que fueron aquellos que están representados por el terreno de pedregales son parte de los que tienen esta característica. Ahora, ¿tuvo Jesús personas con el síntoma de comezón de oír? Deseado de toda la gente, página 356, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Noten lo que dice. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ojo con eso, cuando la verdad penetra en el corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Noten, hermano, ellos se percatan, como si fuera que el Espíritu Santo les da un poco de luz para que ellos se percaten, por lo menos para que se den cuenta. Ahora, si después cierran su corazón por completo y renuncian a la verdad, ya es otro tema. Pero aquí vemos que es como si fuera que el Espíritu Santo hace un pequeño despertar, por lo menos en sus mentes. Dice, por tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué dice? ¿Cuál es otra característica de aquellos que
tienen ya no me entra la pizarra. A ver acá, 8. Se airan. Se airan cuando sus pecados son descubiertos. Característica número 8. Parece que ya no se ve en la pantalla, pero no importa. 8 características, hermanos. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Se airan. ¿Cuándo qué? Cuando sus pecados son descubiertos. Se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús, murmurando, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Quiere decir que en la época de Jesús, los que tuvieron comezón de oír se encuentran en Juan capítulo 6. Porque en Juan capítulo 6 es que aparece ese grupo que dice que se apartaron de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían esta característica. Y cuando dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí se les sacó una radiografía y se reveló que tenían comezón de oír. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, ¿cuál es el peligro que corren los que suben al púlpito y la mayoría no se dan cuenta? Review and Herald del 17 de junio de 1884, noten lo que dice. Algunos ministros escogen para sus sermones temas que agradarán a la gente y no ofenden a nadie. Noten, esto es rechazar la cruz de Cristo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Qué dice? Esto es rechazar ¿qué? Esto es rechazar la cruz de Cristo. Por lo tanto, aquellos, tanto los que tienen comezón de oír como los predicadores que eligen pasajes que no le van a ofender a la gente, nunca, pero nunca van a poder participar de la invitación que Jesús hace en Mateo 11. Cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si ellos con esa actitud rechazan la cruz de Cristo, es imposible que acepten esa invitación. Y si no aceptan esa invitación, tampoco van a poder entrar por las puertas de la santa ciudad. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy hemos estudiado un tema demasiado profundo. Y ustedes se dan cuenta de la profundidad que tienen estos temas. Pero qué diferente, hermano, que es estudiar la palabra de Dios así, como dice el versículo 13 de Isaías 28, y no estar como dando discursos como hacen los perros mudos que no tienen ni pie ni cabeza. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema
en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, oh Dios, por el tema tan tremendo que hemos podido estudiar y analizar con profundidad en esta hora. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios. Dejamos todo en tus manos y acompáñanos. Bendice este tema, esta grabación, que se pueda diseminar y esparcir por todas partes, principalmente para aquellos que quieren reconocer sus imperfecciones, sus defectos, y que se dejen transformar por ti. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos todo en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.